¿Es esta la basura que cocinaste? La pregunta no fue una pregunta. Fue una sentencia. El sonido del tenedor de plata de Damián golpeando el plato de porcelana fina resonó en nuestro opulento comedor en el corazón de Lomas de Chapultepec. El ruido fue agudo, violento, una grieta en el silencio tenso que se había instalado desde que serví el primer tiempo. Su rostro, normalmente bronceado y compuesto, estaba congestionado por una ira púrpura. Sus ojos, fijos en mí, eran dos pequeñas lascas de hielo. A su lado, mi suegra, Leonor, no hizo ningún esfuerzo por ocultar la delgada y cruel sonrisa que se dibujaba en sus labios perfectamente pintados de rojo. Era una sonrisa de validación, de triunfo. Al otro lado de la mesa, nuestro invitado de honor, el hombre que sostenía el destino de la fortuna de mi familia política en la punta de su pluma, permanecía inmóvil, su expresión indescifrable. Pero antes de contarles cómo aniquilé su mundo, cómo desmantelé su imperio de arrogancia y apariencias con una sola frase, déjenme llevarlos 6 años atrás. Al día en que decidí convertirme en un fantasma. Mi nombre es Arcelia Rivera. O, al menos, ese es el nombre que el mundo conoce. Para los vecinos, para el círculo social de mi esposo, para mi propia familia política, yo era simplemente la señora Morales. Una esposa trofeo, decorativa y, según ellos, un poco simple. La autora de un modesto y dulce blog de cocina llamado Sazón de Arcelia, donde compartía recetas de galletas y pasteles sencillos. Era un pasatiempo inofensivo, pensaban. Algo para mantenerme ocupada. Era el disfraz perfecto. Lo que nadie sabía, lo que había enterrado tan profundamente que a veces yo misma lo olvidaba, era que antes de ser Arcelia Rivera, la esposa sumisa, yo era Zenit. En el Olimpo de la alta cocina, ese nombre se susurraba con una mezcla de reverencia y terror. Zenit era una crítica anónima, un prodigio cuyo paladar era la ley. Mis reseñas podían catapultar a un chef desconocido a la fama mundial o cerrar restaurantes con estrellas Michelin. Alcancé la cima tan rápido, tan joven, que el aire allí arriba se volvió tóxico. La presión, las noches sin dormir, las traiciones, la soledad aplastante del éxito, me quemaron. Me consumieron hasta que solo quedaron cenizas. Así que huí. Anhelaba el anonimato, la simplicidad, el silencio. Y Damián Morales, con su encanto fácil y su vida aparentemente estable, pareció ser el refugio perfecto. Creí, en mi ingenua fatiga, que podía simplemente apagar una parte de mí misma, que podía enterrar a Zenit para siempre y vivir como Arcelia. Creí que el amor sería suficiente para llenar el vacío que dejó mi pasión. Qué equivocada estaba. Mi jaula dorada, esa vida de lujo superficial que había elegido, no era un refugio. Era un purgatorio. Y la familia en la que había buscado paz se convirtió en mis torturadores personales, picoteando constantemente la única cosa que yo había intentado matar, mi verdadero yo. No sabían que al despreciar mi comida, no estaban insultando a una simple ama de casa. Estaban profanando el altar de un dios olvidado. Y los dioses olvidados tienen muy, muy mala memoria para el perdón. Nuestro primer aniversario de bodas. Quería hacer algo especial, algo que viniera de mi alma, no de una tarjeta de crédito. Decidí preparar un mole negro oaxaqueño, la receta de mi bisabuela. No es una receta, es un ritual. Un poema comestible que requiere tiempo, paciencia y una devoción casi religiosa. Durante 3 días, mi cocina, normalmente estéril y silenciosa, se transformó. El aire se llenó con el aroma embriagador de chiles secos tostándose en el comal, chiloacle, pasilla, mulato, ancho. El sonido rítmico del metate moliendo almendras, cacahuates y semillas de sésamo era una música olvidada. Mis manos, que habían aprendido a permanecer quietas y cuidadas, recordaron el lenguaje de la masa, la textura de las especias, el calor del fuego. Por un breve instante, mientras el mole burbujeaba lentamente en la cazuela de barro, espeso, oscuro y brillante como la obsidiana, no fui Arcelia. Fui yo. Cuando Damián llegó a casa esa noche, lo recibí con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. La mesa estaba puesta con nuestra mejor vajilla, velas encendidas. Le serví un plato, el mole cubriendo una pieza de pavó perfectamente cocida,
espolvoreado con ajonjolí tostado. Él lo miró con curiosidad, como un antropólogo examinando un artefacto tribal. Tomó una cucharada. Sus facciones, expertas en ocultar cualquier emoción genuina, se contrajeron en una mueca casi imperceptible. Está, rústico, mi amor, dijo, dejando la cuchara a un lado. La palabra rústico salió de su boca como si fuera un insulto, sinónimo de algo primitivo, indigno de su paladar supuestamente sofisticado. Aprecio el esfuerzo, de verdad. Pero la próxima vez, déjame reservar en Pujol. Estas cosas tan complejas, es mejor dejárselas a los profesionales, ¿no crees? No discutí. No dije que esa cosa compleja contenía más historia y técnica que la mitad de los platos pretenciosos que él idolatraba. No dije que mis manos habían creado platos que hacían llorar a esos mismos profesionales. Simplemente asentí y sonreí, una máscara de comprensión y docilidad que había perfeccionado. Comimos en silencio. Él pidió una ensalada. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. La puerta de servicio estaba entreabierta. Me asomé al patio y vi a nuestra empleada doméstica, una mujer amable de Oaxaca, con la gran cazuela de barro en sus manos. Con una expresión de genuina tristeza en su rostro, la inclinó sobre el contenedor de basura. Vi mi trabajo de 3 días, mi herencia, mi ofrenda de amor, deslizarse y caer sobre restos de café y cáscaras de naranja. El Señor dijo que lo tirara, me susurró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Dijo que no quería que la casa oliera a pueblo. Esa noche no lloré. El dolor era demasiado frío para las lágrimas. Simplemente me quedé allí, en la oscuridad, y sentí como otra pequeña parte de Arcelia se convertía en piedra. El cumpleaños de Leonor era el evento social del año para la familia Morales. Era una producción teatral donde ella era la reina y todos los demás éramos actores de reparto con roles muy específicos. Mi rol, por supuesto, era el de la nuera bonita pero inútil. Ese año, en un arranque de masoquismo o quizás de una esperanza terca que se negaba a morir, me ofrecía hacer el pastel. «Oh, qué detalle tan dulce, querida», exclamó Leonor, con un brillo en los ojos que debería haberme advertido. «Pero no te molestes. Puedo encargar uno de Maque». «Insisto», dije con una sonrisa. «Quiero hacer algo especial para ti». Decidí hacer un pastel de 3 leches. Pero no cualquier 3 leches. Iba a ser una obra de arte. Un bizcocho de vainilla de Papantla tan ligero que casi flotaba, empapado en una mezcla perfectamente equilibrada de 3 leches infusionada con cáscara de naranja y un toque de ron añejo. La cubierta sería una crema batida estabilizada, sedosa y no demasiado dulce, adornada con fresas frescas y flores comestibles. El día de la fiesta, la cocina era mi santuario. Me movía con una eficiencia y una gracia que habrían delatado mi pasado a cualquiera que supiera observar. El bizcocho salió perfecto. La mezcla de leches era divina. Mientras batía la crema para la cubierta final, Leonor entró en la cocina, deslizándose con la quietud de una pantera. «Huele delicioso, Arcelia», dijo, acercándose. «¿Necesitas ayuda con algo?» «No, gracias, Leonor». «Ya casi termino», respondí, concentrada en lograr los picos perfectos en la crema. «Déjame ver», insistió, inclinándose sobre el tazón. En su mano sostenía un pequeño frasco. «Acabo de comprar este extracto de almendras orgánico. Dicen que es maravilloso. Quizás un toquecito le daría». Y entonces, su mano tropezó. El frasco se inclinó y un chorro generoso de extracto de almendras amargas, un concentrado potente y abrumador, cayó directamente en mi crema batida. El olor fue instantáneo, químico y penetrante. Arruinó la delicada fragancia de la vainilla y el ron. «¡Ay, por Dios, qué torpe soy!», exclamó ella, llevándose una mano a la boca en un gesto de falsa consternación. «Lo siento tanto, querida». Se me resbaló. La miré. Ella me devolvió la mirada, sus ojos oscuros brillando con un triunfo malicioso que solo yo podía ver. Mi obra maestra estaba arruinada. El sabor sería insoportable, amargo, imposible de comer. No había tiempo para empezar de nuevo.
Tuve que servir el pastel saboteado. El momento llegó después de la cena. Con una sonrisa forzada, llevé el pastel a la mesa. Se veía hermoso. Todos aplaudieron. Leonor tomó el primer bocado. Su rostro se contrajo por una fracción de segundo antes de componer una máscara de placer exagerado. Exquisito, Arcelia. Absolutamente, único. Los demás invitados, ansiosos por complacer a la matriarca, probaron sus porciones. Vi sus sonrisas congelarse, sus ojos buscarse unos a otros en confusión. Nadie dijo nada. Simplemente empujaron el pastel por sus platos. Finalmente, la tía Griselda, incapaz de contenerse, susurró, tiene un sabor muy fuerte, ¿no? Fue entonces cuando Leonor asestó el golpe final. Puso su brazo sobre mis hombros y dijo en voz alta para que todos la oyeran, no sean crueles. La pobre Arcelia hizo su mejor esfuerzo. No todos tenemos el don, ¿verdad? Pero lo que cuenta es la intención. Me quedé allí, sonriendo, mientras la humillación me quemaba por dentro. No fue un accidente. Fue un acto de guerra. Y en ese momento, supe que cualquier esperanza de ser aceptada por lo que era, o incluso por lo que pretendía ser, estaba muerta. El castillo de naipes de los Morales comenzó a tambalearse una tarde de martes. Damián llegó a casa antes de lo habitual, lo cual ya era una mala señal. No traía su habitual aire de superioridad relajada. Su corbata estaba floja, su cabello ligeramente despeinado y había un sudor frío en su frente. Entró en el estudio y cerró la puerta de un portazo. Durante la siguiente hora, escuché fragmentos de conversaciones telefónicas, su voz pasando de la súplica al pánico y de vuelta a una ira impotente. ¿Qué quieres decir con que el inversionista se retiró? No me importa lo que digan los números, necesitamos más tiempo. Las acciones se desplomaron otro 7% hoy. Cuando finalmente salió, parecía un hombre 10 años mayor. Se sirvió un whisky con mano temblorosa. ¿Pasa algo, cariño?, pregunté, manteniendo mi tono suave y neutro. Me miró como si acabara de notar mi presencia. Gastronomía Morales, dijo, su voz ronca. Se está hundiendo. Hemos perdido más de 5 millones de pesos este último trimestre. Los bancos nos están cerrando el crédito. Los proveedores exigen pagos por adelantado. Si no conseguimos una inyección de capital masiva, estaremos en bancarrota en menos de 3 meses. Se pasó una mano por la cara. Toda una vida, el legado de mi abuelo, se está convirtiendo en polvo. Había una desesperación genuina en su voz, y por un momento, sentí una punzada de lástima. Pero luego añadió, y tu padre, con su modesta pensión de profesor, no puede entender lo que es la verdadera presión. El desdén en su voz borró cualquier rastro de compasión que yo pudiera haber sentido. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una tensión palpable. Damián y Leonor sostenían reuniones susurradas, sus rostros cada vez más demacrados. Y entonces, una noche, Damián entró en la sala con un brillo febril en los ojos. Una última y desesperada esperanza. Lo tengo, anunció. Lisandro Castillo. El nombre flotó en el aire. Incluso yo, en mi exilio autoimpuesto, sabía quién era. Lisandro Castillo no era solo un crítico, era el árbitro del buen gusto en México. Era incorruptible, brutalmente honesto y su paladar era legendario. Una reseña suya podía decidir el destino de cualquier establecimiento. Un viejo contacto de la universidad me debe un favor, continuó Damián, su voz llena de una confianza forzada. Conseguí que venga a cenar a casa el próximo sábado. No a uno de los restaurantes. A casa. Será más personal, más exclusivo. Si podemos impresionarlo, si escribe algo positivo sobre el espíritu indomable de la cocina Morales, podría atraer a nuevos inversionistas. Podría salvarnos. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos me evaluaron, no como a su esposa, sino como a una herramienta. Una herramienta poco fiable, pero la única que tenía. Necesito que cocines la mejor cena de tu vida, Arcelia. No tus experimentos de blog. Comida de verdad. Comida impresionante.
El futuro de esta familia depende de ello. Asentí en silencio. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El futuro de su familia. Dependiendo de mí. Esa noche, mientras Damián roncaba a mi lado, abrí mi laptop encriptada. Tenía un correo de Kenia, mi socia y la brillante directora de mi fondo de inversión secreto, Corazón Ventures. Asunto, Oportunidad GM. El correo era breve y al grano: Arcelia, las acciones de Gastronomía Morales tocaron fondo hoy. El valor de mercado de toda la empresa es una broma. Es el momento perfecto para lanzar la oferta de adquisición hostil. Podemos comprarlo todo por 40 millones de pesos. ¿Un robo, procedo? 40 millones de pesos. Para ellos, una fortuna inalcanzable. Para mí, el coste de un capricho. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Podría acabar con todo en ese mismo instante. Destruirlos con un simple clic. Pero eso era demasiado rápido. Demasiado misericordioso. Escribí mi respuesta: prepara el contrato, Kenia. Ten lista la oferta. Pero no la envíes todavía. Espera mi señal. Damián quería una cena para salvar a su familia. Yo se la daría. Pero no sería para salvarlos. Sería para presidir su ejecución. La semana que precedió a la cena se convirtió en una de las representaciones más exquisitas del infierno personal que jamás he experimentado. Damián y Leonor, ahora unidos por su pánico compartido, se convirtieron en un monstruo de dos cabezas, y yo era su único objetivo. Mi cocina, mi único espacio de relativa paz, fue invadida y profanada. El lunes presenté mi propuesta de menú. Era una sinfonía de la alta cocina mexicana contemporánea: un aguachile deconstruido con esferas de pepino y aire de habanero, un taco de lechón con una salsa de chiles tatemados envejecida durante 6 meses, y de postre, un tamal de chocolate de metate con espuma de poleo. Era elegante, técnico, y una celebración de nuestras raíces. Damián miró el papel con el ceño fruncido. ¿Aguachile, tacos? Arcelia, ¿estás bromeando? Esto es para una taquería de lujo, no para impresionar a Lisandro Castillo. Necesitamos clase. Necesitamos sofisticación. Necesitamos cocina francesa. Leonora sintió vigorosamente. Damián tiene razón. Algo clásico. Un chateaubriand. Quizás una sopa de langosta. Algo que demuestre que no somos unos recién llegados. Durante los siguientes días, descartaron cada una de mis sugerencias con desdén. Mi experiencia, mis instintos, mi conocimiento enciclopédico de sabores y técnicas fueron tratados como los desvaríos de una aficionada. Me impusieron su menú: una sopa de cebolla gratinada, un filete Wellington y crepes Suzette. Un menú de restaurante de hotel de 1985. Era aburrido, predecible y técnicamente mucho menos impresionante que mi propuesta. Pero era francés, y para ellos, eso era lo único que importaba. El miércoles, fui al mercado de San Juan para comprar los ingredientes. Seleccioné personalmente cada verdura, hablé con mi carnicero de confianza sobre el corte perfecto de solomillo, elegí las cebollas más dulces. Volví a casa con productos frescos, vibrantes, llenos de vida. Damián vio mis compras y su rostro se ensombreció. Sin decir una palabra, tomó las bolsas y las vació en el cubo de la basura. «Estás loca, Ciceo. ¿Crees que voy a dejar que sirvas a Lisandro Castillo verduras de un mercado, carne de un carnicero de barrio? ¡Qué vergüenza!». Una hora después, un repartidor del Palacio de Hierro llegó con cajas llenas de productos importados. Espárragos pálidos de Perú, carne envasada al vacío de Estados Unidos, champiñones que habían viajado más que yo en el último año. Todo era ridículamente caro y carecía por completo del alma y la frescura de lo que yo había elegido. «Esto es calidad, Arcelia», dijo Damián, con aire de suficiencia. «A ver si aprendes la diferencia». El viernes, mientras preparaba el hojaldre para el Wellington, Leonor se instaló en la cocina como un halcón. Criticaba cada uno de mis movimientos. «Estás doblando la masa de forma incorrecta, querida. Mi chef en París siempre lo hacía en la otra dirección».
¿Esa es la cantidad de mantequilla que usas? Parece un poco excesiva. Asegúrate de enfriar la duxeles correctamente. Si está caliente, arruinará el hojaldre. Aunque supongo que eso ya lo sabes, ¿o no? Cada comentario era una pequeña aguja, un recordatorio constante de mi supuesta incompetencia. Yo apretaba la mandíbula y continuaba trabajando, mis movimientos se volvían mecánicos. La alegría de cocinar, esa chispa que incluso en mis peores momentos lograba encenderse, se había extinguido por completo. Estaba cocinando con cenizas. Estaba ejecutando órdenes. Y con cada corte del cuchillo, con cada vuelta de la cuchara, el resentimiento en mi interior se enfriaba y endurecía, convirtiéndose en algo afilado y peligroso. Estaban tan ocupados microgestionando su propia salvación que no se dieron cuenta de lo que realmente estaban haciendo. No estaban asegurando una buena cena. Estaban armando a su verdugo. La noche del viernes fue el punto de quiebre. Después de que Leonor sugiriera por quinta vez que mi técnica para clarificar el consomé era inadecuada, sentí algo romperse dentro de mí. Pedí disculpas, alegando un dolor de cabeza, y me encerré en el baño principal. El mármol frío del suelo se sentía bien contra mi frente ardiente. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, los hombros caídos por el peso de la semana. Era Arcelia, la esposa dócil. Y la odié. Odié su silencio, su paciencia, su infinita capacidad para absorber la humillación. Saqué mi teléfono encriptado, el que Damián no sabía que existía. Marqué el número de Kenia. Respondió al primer tono. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era todo lo contrario a la mía, firme, clara, sin una pizca de duda. No, susurré, y el susurro se convirtió en un sollozo ahogado. Quieren que haga un Wellington. Con hojaldre industrial. Y champiñones de lata. Me están volviendo loca, Kenia. Hubo un silencio en la línea. Podía imaginarla en su oficina, con vistas a toda la Ciudad de México, probablemente frunciendo el ceño. Arcelia, basta, dijo finalmente, su tono duro pero no cruel. Esto ha ido demasiado lejos. Di la palabra. En este momento, puedo filtrar a la prensa sus balances financieros. Mañana por la mañana, Gastronomía Morales será la comidilla de todos los noticieros económicos. Serán historia antes de la cena de mañana. Sus palabras eran tentadoras. Una salida fácil. Un final rápido y limpio. Pero mientras escuchaba, algo cambió dentro de mí. El temblor en mis manos se detuvo. Me erguí, mirando fijamente a mi propio reflejo. La mujer patética en el espejo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, vi un destello de la mujer que solía ser. Una mujer con ojos de acero y una voluntad de hierro. Respiré hondo. Cuando hablé de nuevo, mi voz ya no era un susurro. Era tranquila, controlada y fría como el mármol bajo mis pies. No, Kenia. Eso es demasiado fácil. Demasiado impersonal. ¿Qué quieres decir? Quieren un espectáculo, ¿verdad? Creen que esta cena es su escenario para la salvación. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en mis labios, una sonrisa que no pertenecía a Arcelia. Les daré una función. Una que desearán no haber visto jamás. ¿Cuál es el plan?, preguntó Kenia, su voz ahora alerta, reconociendo el cambio en mi tono. El plan no ha cambiado. Solo el acto final. Necesito que hagas algo por mí. Envía un mensaje a Lisandro Castillo. De forma anónima, por supuesto. Solo 5 palabras. Dime. La maestra espera en casa. Hubo una pausa cargada. Kenia sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía a quién me refería. Considera el mensaje enviado, dijo finalmente. Pero Arcelia, ¿estás segura? Nunca he estado más segura, respondí. Y por primera vez en 6 años, la voz que escuché en mi cabeza no era la de Arcelia. Era la de Zenit. Y Zenit no soportaría esta falta de respeto. El plan estaba en marcha. La ejecución estaba programada.
El sábado por la noche, nuestra casa en Lomas de Chapultepec era un mausoleo de buen gusto. Leonor había insistido en contratar a un florista para que llenara la casa de enormes arreglos de lirios blancos. El olor era dulzón y pesado, como en un funeral. Damián se paseaba por la sala, ajustándose el nudo de su corbata de seda cada 2 minutos, su calma tan artificial como las sonrisas que ensayaba en el reflejo de las ventanas. Yo, por mi parte, me movía en la cocina con una calma antinatural. El pánico y la rabia del día anterior se habían disipado, dejando en su lugar un vacío helado y una claridad mental absoluta. No estaba cocinando para ellos. No estaba cocinando para impresionarlos. Estaba preparando la última cena de un condenado. Cada plato era un paso más hacia el final. A las 8 en punto, sonó el timbre. Damián corrió a abrir la puerta con una sonrisa que parecía dolorosa. Lisandro Castillo era un hombre que no encajaba con su reputación. Esperaba a alguien imponente, quizás arrogante. Pero el hombre que entró era de mediana estatura, con un traje impecable pero discreto, y unos ojos amables y observadores que parecían verlo todo. Saludó a Damián y a Leonor con una cortesía formal y humilde que los descolocó por completo. Ellos estaban preparados para la adulación, no para la sencillez. Cuando me presentaron, como mi esposa, Arcelia, una cocinera aficionada con mucho entusiasmo, Lisandro tomó mi mano. Su apretón fue firme. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos no vi el reconocimiento que esperaba, sino algo mucho más sutil, una pregunta. Una curiosidad intensa. Nos sentamos a la mesa. Damián y Leonor comenzaron su ofensiva de Encantó, hablando sin parar sobre la historia de gastronomía Morales, sobre sus viajes a Europa, sobre vinos caros y chefs famosos. Lisandro escuchaba pacientemente, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos rara vez dejaban de examinar la habitación, la mesa, y a mí. Con una precisión robótica, serví el primer plato. La sopa de cebolla francesa. El consomé era claro y profundo, las cebollas caramelizadas a la perfección, y el queso gruyere gratinado tenía el color dorado exacto. Era técnicamente perfecta. Y completamente desalmada. Damián me lanzó una mirada de aprobación. Leonor sonrió, satisfecha. Creían que su tiranía había funcionado. Lisandro levantó su cuchara. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír el latido en mis oídos. Tomó una cucharada, la sostuvo por un momento, y luego la probó. No hubo ninguna reacción inmediata. Su rostro permaneció neutral. Pero yo vi lo que ellos no vieron. Vi la microexpresión en sus ojos. No era decepción. Era confusión. Como un experto en arte que encuentra una falsificación perfecta. Podía leer su mente, la técnica es impecable, pero, ¿dónde está el alma? Damián, ajeno a todo, decidió que era el momento de empezar su discurso. Como puede ver, Lisandro, en nuestra familia, creemos en los clásicos. En la tradición. En la calidad que perdura. Mientras él hablaba, yo me levanté para retirar los platos y traer el segundo tiempo. Pero en lugar de ir a la cocina, me detuve en la pequeña estación de servicio del comedor. Allí, oculto a su vista, estaba mi verdadero primer plato. Con movimientos rápidos y seguros, emplaté mi creación, la sopa de lima deconstruida. No era la sopa rústica que se imaginaban. Era una obra de arte. Un caldo cristalino de lima y pollo infusionado con epazote, vertido en la mesa sobre una isla de pollo desmenuzado, juliana de tortilla frita, esferas de aguacate y un aire de chile habanero. Coloqué el plato frente a Lisandro, retirando la insípida sopa de cebolla. Damián se detuvo a media frase. Leonor me miró con furia. ¿Qué es esto, Arcelia? Siseó Damián. El primer tiempo, respondí con calma. Lisandro miró el plato. Sus ojos se abrieron de par en par. La confusión había desaparecido. En su lugar, había asombro. Reconocimiento. Lentamente, tomó su cuchara. La tensión había alcanzado un punto de ruptura. Damián estaba paralizado. La audacia de mi insubordinación lo había dejado sin palabras. Servir un plato no autorizado,
Un plato que era la antítesis de todo lo que habían dictado, era una declaración de guerra. Su rostro pasó del blanco pálido al rojo intenso en cuestión de segundos. Mientras tanto, Lisandro probó la sopa. Cerró los ojos. Una expresión de puro, inalterado placer se extendió por su rostro. Era una reacción tan genuina, tan visceral, que silenció cualquier protesta que Damián estuviera a punto de lanzar. Lisandro no estaba comiendo. Estaba experimentando algo. Podía ver cómo su paladar de experto diseccionaba cada capa de sabor, la acidez brillante de la lima, el calor sutil y persistente del habanero, la complejidad herbácea del epazote, la textura crujiente de la tortilla. Abrió los ojos y me miró. Y en esa mirada, lo supe. Él sabía. Quizás no sabía mi nombre, pero reconoció la firma. La mano del artista. Pero Damián no vio nada de eso. Lo único que vio fue su plan, su última oportunidad, siendo saboteada por su esposa incompetente. La admiración en el rostro de Lisandro no la interpretó como un éxito, sino como una afrenta a su autoridad. Fue entonces cuando la bestia se desató. ¡Clang! Lanzó su propia cuchara contra el plato. El sonido fue como un disparo. Se puso de pie de un salto, su silla arañando ruidosamente el suelo de mármol. Apuntó su dedo hacia mí, su mano temblando de una furia incontrolable. ¿Es esta la basura que cocinaste? El grito resonó en las paredes, haciendo vibrar la cristalería. Su voz, normalmente modulada y suave, era ahora un rugido animal. Te di una instrucción, una simple instrucción, un menú clásico, elegante, y tú me sirves esta sopa de campesinos, delante de nuestro invitado, intentas humillarme, intentas arruinar a esta familia a propósito. Continuó, cada palabra más venenosa que la anterior. Que yo era una vergüenza, que mi comida era vulgar, que no tenía ni una pizca de clase o refinamiento, que era la ruina de su apellido. Leonor observaba con una sonrisa satisfecha, asintiendo con la cabeza a cada insulto. La tía Griselda, que también había sido invitada, jadeaba en el fondo, disfrutando del drama. Yo no me inmuté. No lloré. No retrocedí. Me quedé quieta, absorbiendo su odio, dejando que llenara la habitación. Dejé que Lisandro lo viera en toda su cruda y patética fealdad. Y entonces, mientras su diatriba alcanzaba su punto álgido, realicé un movimiento lento y deliberado. Un movimiento que sellaría su destino. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. Con una calma que contrastaba violentamente con su histeria, lo coloqué sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La pantalla se iluminó, mostrando mi fondo de pantalla, un simple fondo negro con una única palabra en blanco. Zenit. No era una llamada. No era un mensaje. Era una señal. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. La diatriba de Damián se detuvo abruptamente. Mi acción, tan tranquila e inesperada, lo descolocó. Miró el teléfono, luego a mí, su mente tratando de procesar el significado de mi gesto. Pero antes de que pudiera formular otra acusación, una voz tranquila cortó la tensión. Señor Morales. Era Lisandro Castillo. Había dejado su cuchara a un lado y se estaba limpiando los labios con su servilleta de lino. Sus movimientos eran precisos, económicos, y contenían una autoridad que silenció a todos en la habitación. Discúlpeme por interrumpir su evaluación familiar, continuó, su tono educado pero con un filo de acero. Pero debo discrepar con su análisis culinario. Damián lo miró, parpadeando. ¿Discrepar? En efecto, dijo Lisandro. Se reclinó ligeramente en su silla, sus ojos fijos en Damián. Lo que usted, en su agitación, ha llamado basura, es, sin lugar a dudas, la reinterpretación más brillante, técnica y conmovedora de la sopa de lima que he tenido el placer de probar en mi carrera. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. La mandíbula de Leonor se aflojó. Damián parecía como si le hubieran dado una bofetada. Lisandro ignoró sus reacciones. Su atención se centró por completo en el plato que tenía delante. La claridad del caldo es perfecta. La infusión de epazote es sutil,
no abrumadora. El equilibrio entre la acidez y el picante es una proeza. Y el uso de un aire de habanero en lugar del chile crudo para controlar el nivel de picor sin sacrificar el aroma, es simplemente genialidad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Damián. Lisandro no estaba simplemente elogiando un plato. Estaba dando una clase magistral, desmantelando la ignorancia de Damián con la precisión de un cirujano. Finalmente, Lisandro levantó la vista del plato y sus ojos se encontraron con los míos. Se puso lentamente de pie, un gesto de respeto que era inaudito en una situación como esta. Y entonces, pronunció las palabras que hicieron que el suelo se abriera bajo los pies de la familia Morales. He probado este estilo antes. Esta firma inconfundible. Esta mezcla de técnica impecable y alma profunda. Solo la he encontrado en un puñado de platos, en momentos que han definido mi carrera. Hizo una pausa, y luego, con una inclinación de cabeza casi imperceptible pero cargada de reverencia, dijo, tiene su sello inconfundible, maestra. Maestra. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones imposibles. Damián me miró, su rostro una máscara de confusión y pánico. Maestra, ¿de qué está hablando? Ella es solo. Pero Lisandro no le prestaba atención. Seguía mirándome, esperando. Esperando una señal. Esperando que el fantasma finalmente se revelara. Y yo estaba lista para dársela. La confusión de Damián era casi cómica. Se volvió de Lisandro a mí, su cerebro incapaz de conectar los puntos. Maestra, ¿qué es esto? ¿Una broma? Ella apenas sabe seguir una receta de su blog. Lisandro suspiró, un sonido de genuina decepción. Se sentó de nuevo, pero su postura había cambiado. Ya no era un invitado. Era un juez. Señor Morales, dijo, su voz ahora desprovista de toda calidez. Permítame educarlo. Durante los últimos 15 años, el mundo de la alta cocina ha estado obsesionado con una figura. Una sombra. Un crítico cuya identidad es el secreto mejor guardado de la industria. Alguien cuyo anonimato le otorga un poder absoluto, porque sus juicios no pueden ser comprados ni influenciados. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Esta persona no escribe para ninguna revista o periódico. Sus veredictos se entregan en privado, a un círculo muy selecto de chefs y restauranteros. Una sola palabra de elogio puede garantizar 3 estrellas Michelin. Una crítica puede cerrar un imperio. Leonor resopló. Fábulas. Chismes de cocina. Le aseguro que no lo son, replicó Lisandro con frialdad. Yo mismo soy testigo de su poder. Hace 10 años, al principio de mi carrera, cometí un error. Un error casi fatal. Fui acusado, injustamente, de aceptar un soborno para dar una buena reseña. Mi reputación estaba destrozada. Nadie me creía. Estaba acabado. Pero entonces, continuó, su voz bajando a un tono casi reverencial, recibí un mensaje. Una sola línea. La verdad tiene su propio sabor. Siga cocinando. El mensaje venía de una cuenta encriptada, sin nombre, sin remitente. Pero adjunto, había una prueba irrefutable de mi inocencia, una prueba que solo alguien con un poder y unos recursos inmensos podría haber obtenido. Esa persona salvó mi carrera. Se convirtió en mi mentor anónimo. Durante años, cada reseña importante que he publicado ha sido supervisada y aprobada por ella. He aprendido más de sus breves y crípticos correos que de todos los libros de cocina del mundo. Es la única persona en esta industria cuyo paladar es la ley. Una leyenda conocida por un solo nombre. Lisandro se detuvo. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Miró a Damián, luego a Leonor, y finalmente sus ojos se posaron en mí, que había permanecido en silencio, observando el espectáculo. Una leyenda, repitió, su voz clara y resonante, conocida solo como Zenith. Si mi revelación anterior había sido una grieta en su mundo, esto fue el terremoto que lo hizo añicos. El rostro de Damián se quedó completamente en blanco, sus facciones laxas por la pura incredulidad.
Leonor se llevó una mano al pecho, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Podía ver el engranaje en sus mentes girando frenéticamente, tratando de procesar lo imposible, tratando de negar la verdad que tenían delante. Y es un honor absoluto, concluyó Lisandro, su voz ahora suave, dirigida solo a mí, después de tanto tiempo, cenar finalmente en su mesa, cenit. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz, tranquila y serena, cortó el aire como un cuchillo de obsidiana. Te dije que te prepararía una cena impresionante, Damián, dije, mirándolo directamente a los ojos. Nunca especifiqué a quién iba a impresionar. El colapso de Damián fue silencioso pero total. No gritó. No protestó. Simplemente se quedó allí, su mente tratando de reconciliar a la mujer que había humillado durante 6 años con la figura mítica que Lisandro acababa de describir. La disonancia cognitiva era tan grande que su cerebro pareció apagarse. Leonor, sin embargo, se recuperó más rápido. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una rabia lívida. Eso es imposible, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. Es un truco, tú y este hombre, lo planearon todo para humillarnos, esta cocinera de pasteles no puede ser nadie importante. Una sonrisa fría, la primera sonrisa genuina de la noche, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que finalmente tiene a su presa acorralada. Tienes razón en algo, Leonor. Soy una excelente cocinera de pasteles. Lentamente, levanté mi teléfono de la mesa. La pantalla todavía mostraba mi fondo de pantalla. Deslicé el dedo para desbloquearlo. Mis movimientos eran deliberados, cada gesto amplificado por el silencio mortal de la habitación. Abrí mi aplicación de correo electrónico seguro. En la parte superior de mi bandeja de entrada había un borrador. Un correo que Kenia había preparado esa misma mañana. Destinatario, Junta Directiva de Gastronomía Morales. Asunto, oferta final de adquisición por parte de Corazón Ventures. Verás, Damián, dije, mi voz peligrosamente suave, caminando lentamente alrededor de la mesa hacia él. Cuando dijiste que el futuro de la familia dependía de esta cena, no estabas mintiendo. Simplemente te equivocaste sobre qué familia. Giré la pantalla del teléfono para que él pudiera verla. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre Corazón Ventures. Era uno de los fondos de inversión más agresivos y exitosos del país, conocido por comprar empresas en apuros y reestructurarlas sin piedad. Habían estado buscando un salvador, un caballero blanco. No se les ocurrió que el tiburón ya vivía dentro de su casa. Mi fondo de inversión, Corazón Ventures, expliqué, saboreando cada palabra, iba a presentar una oferta formal para adquirir la totalidad de Gastronomía Morales el lunes por la mañana. Una oferta caritativa, en realidad. 40 millones de pesos. Lo suficiente para que pagaran sus deudas y salvaran las apariencias, viviendo una vida cómoda aunque modesta. El rostro de Damián se llenó de una esperanza desesperada. Arcelia, empezó a decir, su voz un graznido. Ah, pero esa oferta, continué, interrumpiéndolo, estaba condicionada. Condicionada a mi evaluación personal de la integridad y visión del liderazgo actual. Esta cena era mi auditoría final. Mis ojos se encontraron con los suyos. Le dejé ver el vacío helado que había en ellos. Le dejé ver a Zenit. Y mi evaluación es que el liderazgo carece de visión, de integridad y, sobre todo, hice una pausa, inclinándome hacia él. Carece de buen gusto. Delante de sus ojos, abrí un nuevo correo. El destinatario era Kenia. Escribí rápidamente, mis pulgares moviéndose con una eficiencia letal. Kenia, dije en voz alta, leyendo mientras escribía. Retira la oferta de adquisición de Gastronomía Morales. Inmediatamente. Motivo oficial, la dirección actual no cumple con nuestros estándares de calidad. Cierra el expediente. Presioné, enviar. El pequeño sonido que hizo el teléfono al enviar el correo fue el sonido más fuerte de la noche. Fue el sonido de un imperio cayendo. El sonido de su mundo terminando. La secuela inmediata no fue de gritos, sino de implosión.
Fue la desintegración silenciosa de personas que se dan cuenta de que no solo han perdido el juego, sino que nunca entendieron las reglas. Damián fue el primero en romperse. El último vestigio de esperanza se desvaneció de sus ojos, reemplazado por un terror abyecto y vidrioso. Tropezó hacia atrás, como si mis palabras hubieran sido un golpe físico. Sus piernas chocaron con la silla que había derribado antes y se desplomó en el suelo en un montón informe de seda y lana caras. No hizo ningún intento por levantarse. Simplemente se quedó allí, en el suelo de mármol frío, con la boca abierta, un hilo de saliva comenzando a formarse en la comisura de sus labios. El gran Damián Morales, reducido a un despojo. Leonor, por otro lado, se petrificó. Su cuerpo se puso rígido, su rostro una máscara de horror congelado. Se llevó una mano a la garganta, como si luchara por respirar. Su famoso collar de perlas, una reliquia familiar que usaba como armadura, de repente pareció un dogal. Con un temblor violento, el broche cedió. Las perlas, una a una, comenzaron a caer sobre su vestido de diseñador y luego al suelo, rebotando y rodando en todas direcciones con pequeños clics silenciosos. Sonaban como lágrimas sólidas, cada una marcando el fin de una era de arrogancia. Observó cómo su legado se dispersaba por el suelo, incapaz de moverse, incapaz de hablar. La tía Griselda, que hasta ese momento había sido una espectadora entusiasta, emitió un pequeño chillido ahogado. En su pánico, su mano temblorosa golpeó su copa de vino tinto. La copa se tambaleó y luego cayó, derramando un charco de líquido oscuro y espeso sobre el mantel blanco inmaculado. La mancha se extendió rápidamente, como una herida abierta en el corazón de su perfecta velada. Era una metáfora tan brutalmente obvia que casi me hizo sonreír. Lisandro Castillo observaba la escena no con placer, sino con la distancia profesional de un historiador presenciando la caída de una dinastía. No había satisfacción en su rostro, solo una tranquila confirmación de un juicio que ya había emitido en su mente. Yo me quedé de pie en medio de la carnicería silenciosa. El aire olía a vino derramado, al perfume caro de Leonor y a algo más, a miedo. Un miedo espeso y rancio. Durante años, yo había sido la que sentía ese miedo. Ahora, era su dueña. Lo había cocinado y se los había servido como plato principal. Y resultó ser, después de todo, absolutamente delicioso. No había ira en mí. No había odio. Solo una calma profunda y satisfactoria. La calma de la justicia poética. La calma de un trabajo bien hecho. Dejé que el silencio se prolongara. Dejé que se ahogaran en él. Caminé lentamente hacia el otro lado de la mesa y recogí mi abrigo del respaldo de una silla vacía. Mis movimientos eran serenos, como si estuviera terminando una velada agradable y preparándome para volver a casa. Solo que yo ya no tenía un hogar aquí. Y ellos estaban a punto de perder el suyo. Me detuve junto a Damián, que seguía en el suelo, mirando a la nada. Lo miré desde arriba, no con desprecio, sino con una distancia clínica, como un científico observando una muestra bajo el microscopio. «Querías que cocinara para impresionar a tu invitado», dije, mi voz tranquila resonando en la sala silenciosa. «Querías que demostrara la clase y el legado de la familia Morales». Levantó la vista hacia mí, sus ojos finalmente enfocándose, llenos de una súplica patética. Me agaché, no para ayudarlo, sino para que pudiera escucharme claramente, para que mis últimas palabras se grabaran en su memoria para siempre. «Permíteme enseñarte lo que es la verdadera clase, Damián», susurré. «La verdadera clase no es el apellido que heredas o el vino que bebes. No es la ropa que vistes o el arte que cuelgas en tus paredes». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «La verdadera clase es tener el poder de decidir si mañana tu familia todavía tendrá una mesa en la que sentarse. Y la tuya está a punto de ser embargada». Me levanté, alisando mi vestido. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que había llevado durante 6 largos años. Me volví hacia Lisandro, que ya se había puesto de pie y me esperaba junto a la puerta. «Lisandro», dije, mi tono cambiando, volviéndose más cálido, más real. «¿Nos vamos? Toda esta farsa me ha abierto el apetito».
Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Sería un honor, maestra, ¿a dónde vamos? Conozco un puesto de tacos en la calle, en la colonia Roma, respondí, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Se llama, El Vencedor. El chef no tiene estrellas Michelin, pero tiene algo mucho más importante. ¿Y qué es eso?, preguntó Lisandro, abriéndome la puerta. Me detuve en el umbral y miré por última vez la escena de devastación. Damián en el suelo. Leonor entre sus perlas rotas. El vino sangrando sobre el mantel. Pone su alma en cada plato, dije. Y eso es algo que esta familia nunca entenderá. Y con eso, salí a la fresca noche de la Ciudad de México, dejando atrás las ruinas de la Casa Morales y caminando hacia mi propia vida. La caída de Gastronomía Morales fue más rápida y brutal de lo que nadie esperaba. Sin la inyección de capital de Corazón Ventures, y con los rumores de su inminente colapso ahora confirmados, los bancos ejecutaron sus deudas. Los proveedores se negaron a entregar mercancía. En menos de 2 semanas, se declararon en bancarrota. La hermosa casa en Lomas de Chapultepec fue lo primero en ser embargado. Damián y Leonor tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. Las noticias de su desgracia se extendieron como la pólvora por el círculo social que tanto valoraban. Fueron abandonados, convertidos en una anécdota, una historia con moraleja que se susurraba en cócteles y cenas. Damián, sin habilidades reales más allá de gastar el dinero de su padre, terminó trabajando como gerente de turno en una cadena de supermercados. Alguien me dijo que lo vieron una vez, con un uniforme mal ajustado, supervisando la reposición de verduras. La ironía no se me escapó. Leonor se marchitó. Sin su estatus, sin su casa, sin su círculo de aduladores, se convirtió en una mujer amargada y solitaria, cuyas únicas joyas eran ahora los recuerdos de una vida que ya no existía. Yo, por otro lado, florecí. El divorcio fue rápido. Damián, completamente quebrado y derrotado, no puso ninguna objeción. Firmó todo lo que mi abogado le puso delante. Saqué a Zenit de su retiro autoimpuesto. Pero esta vez, lo hice bajo mis propios términos. Revelé mi identidad en una entrevista exclusiva con el New York Times. La historia se volvió viral. La mujer que había sido un fantasma durante más de una década era ahora el rostro de la revolución culinaria. Corazón Ventures, con mi nombre y reputación ahora públicos, se convirtió en el fondo de inversión más poderoso e influyente en el sector de alimentos y bebidas de toda América Latina. No solo comprábamos empresas, las transformábamos. Invertíamos en jóvenes chefs con talento, en productores locales sostenibles, en proyectos que tenían alma. Construí el imperio que Damián siempre soñó tener, pero lo hice con integridad, pasión y un respeto genuino por el arte de la comida. Ya no vivo en una jaula dorada. Vivo en un penthouse en Polanco con una cocina de ensueño donde cocino lo que quiero, cuando quiero. A veces, invito a Lisandro y pasamos horas hablando de comida, de la vida, de todo. Nos hemos convertido en grandes amigos. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de algo, si la venganza fue demasiado cruel. Yo siempre sonrío. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Tal vez. Pero yo descubrí que es mucho más satisfactorio servirla caliente, en una vajilla impecable, a las personas que te dijeron que no sabías cocinar. Se lo serví directamente de la olla, hirviendo, para que les quemara la lengua y el orgullo. Así que díganme ustedes, ¿fui yo la mala por finalmente enseñarles cuánto cuesta, en pesos y centavos, el buen gusto?